Mi hijo me llevó a una residencia, por mi seguridad. Y luego alquiló mi casa sin decirme. Ocurrió un martes. Lo recuerdo porque los tulipanes estaban empezando a florecer. Estaba podando el seto del jardín, como siempre hacía, cuando di un paso atrás, sobre un parche de tierra húmeda, y perdí el equilibrio. El suelo vino rápido. Caí de lado, fuerte, y el crujido agudo en mi muñeca hizo que el mundo se volviera blanco. Por un segundo. No fue dramático. No vinieron vecinos corriendo. No hubo ambulancia. Solo yo, en la tierra fría, agarrándome el brazo, e intentando respirar a través del dolor. Para cuando envolví mi muñeca con una vieja servilleta de cocina, y me preparé un té, el timbre sonó. Alejandro. Mi hijo. 38 años. Camisa impecable y barba perfecta. Entrando con una bolsa de portátil al hombro. Y 2 tazas de café en la mano. Como si viviera allí. No había llamado. Rara vez lo hace estos días. Mamá, dijo. Sus ojos escaneando la habitación. Como si fuera la primera vez que la veía. ¿Por qué no me lo dijiste? Parpadeé. ¿Decirte qué? Tomó mi mano con suavidad. Vio la hinchazón. Su rostro se tensó. ¿Te caíste? No pregunté cómo lo sabía. Tal vez un vecino se lo dijo. Tal vez el universo susurró. No importaba. Ya estaba tomando el control. 20 minutos después. Estaba sentado frente a mí. En la mesa de la cocina. Hablando rápido. Persuasivo. Como un vendedor con un solo producto. Control. Hay un lugar. Residencia Bienestar Rosales. Limpio. Seguro. Con personal médico. Y una gran reputación. Incluso tienen terapia de masajes y yoga. Levanté una ceja. Es solo por unas semanas, mamá. Añadió rápidamente. Mientras tu muñeca sana. Mientras arreglo un poco la casa. Actualizo las cerraduras. Tal vez desordeno un poco. ¿Desordenó? Sonrió. Ya sabes. Simplificar las cosas. Hacerlo más fácil para que te muevas. Me muevo perfectamente bien, dije. Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Él se estremeció. Luego suavizó su tono. Mamá. Este lugar ya no es seguro para ti. Las escaleras. Las alfombras viejas. Vives sola. ¿Y si la próxima vez te golpeas la cabeza? Se inclinó más cerca. Solo quiero mantenerte a salvo. Esa frase. La usó cuando tuve neumonía. Cuando me quitó las llaves del coche. Cuando canceló mi tarjeta de crédito. Y trasladó todas mis cuentas. A una aplicación que no entendía. Miré el borde astillado de mi taza de té. Y no dije nada. Luego. Asentí. Así de simple. Me ayudó a empacar una maleta. Unos pocos conjuntos. Mi cepillo de dientes. Un par de zapatillas. Alcancé mis cuadernos de dibujo. Pero me detuvo. Los traeré la próxima vez, dijo. No necesitas cargar con todo eso. Dejé la casa en silencio. Como alguien que es escoltado. Fuera de su propio recuerdo. Él no miró atrás. Yo sí. Rosales era impecable. Demasiado impecable. Las sábanas olían a lavanda. Las enfermeras sonreían. Como si estuvieran siendo observadas. La comida llegaba en bandejas pastel. Etiquetadas con mi nombre. Mi número de mesa. Y mi asignación de sodio. Todo era tranquilo. Limpio. Silencioso. Demasiado silencioso. Me asignaron una coordinadora de bienestar. Llamada Laura. Que parecía aparecer. Cada vez que me sentaba sola. Por más de 10 minutos. Deberías unirte a nuestro grupo de acuarela, Rosa. Decía con entusiasmo. No soy muy de grupos, respondía yo. Fomentamos la participación, replicaba ella. Siempre con ese tono azucarado. Que no invitaba a un no. Al tercer día. Me dieron un horario impreso. 7:30 de la mañana estiramiento y respiración. 9 desayuno. 10:30 caminata en grupo. 12 almuerzo. 2 terapia de arte. 4:30 hora de música. 6 cena. 9 apagar la televisión. Pedí mi teléfono. El tiempo frente a la pantalla. Aumenta el estrés en adultos mayores. Dijo Laura dulcemente. Lo pedí de nuevo al día siguiente. Esta vez, frunció el ceño. Alejandro dijo que estarías mejor sin él. Fue muy claro. Alejandro. Me enviaba mensajes cortos. Educados. Desde un número que no reconocía. Hola mamá,
Espero que te estés adaptando bien. Rosales es uno de los mejores. Solo estoy manejando algunas cosas con la casa. Pronto traeré tus cosas de arte. Te amo. Descansa bien. Lo llamé una vez desde la recepción. Dejé un mensaje de voz. No hubo respuesta. Para la quinta noche. Empecé a sentir que no estaba recuperándome. Estaba siendo contenida. Entonces apareció ella. ¿Rosa? Levanté la vista de mi bandeja intacta. Teresa. Mi antigua colega de San Juan. Todavía llevaba su uniforme. Su placa de identificación al revés. Pareces a un seminario de distancia. De unirte a una secta, dijo. Deslizándose en la silla frente a mí. Casi me reí. Casi. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Cubro un turno nocturno. No sabía que eras una estrella invitada. Estoy recuperándome, dije sin entusiasmo. Me estudió. ¿Necesitas un favor? No respondí. Pero de todos modos. Sacó una pequeña tableta de su bolsillo. La deslizó por la mesa. Como si fuera contrabando. Tienes 10 minutos. No inicies sesión en nada personal. No lo obtuviste de mí. Se levantó. Asintió una vez. Y se alejó. Miré la pantalla. Luego la encendí. Primero. Verifiqué el clima. Solo para ver si funcionaba. Luego abrí Google Maps. Escribí mi dirección. Pero algo estaba mal. Mi casa no aparecía como una residencia. Estaba marcada como no disponible. Sin navegación. Sin número de contacto. Sin vista de calle. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cambié de navegador. Busqué de nuevo. Y allí estaba. Cabaña del artista de Encanto curado en el corazón de la ciudad. Mi casa. Las fotos pasaban. Alta resolución. Profesionalmente montadas. El jardín había sido podado. Y llenado de tulipanes blancos. Mi cocina ahora presumía de acabados rústicos. La habitación de invitados. Se había convertido en un espacio de yoga. Pero fue el dormitorio. Lo que me revolvió el estómago. Habían movido todo. Quitaron las sábanas. Empacaron los libros. Sacaron la lámpara antigua. Del lado de la cama de mi esposo. Y en la pared sobre la cabecera. Centrado. Enmarcado en oro cepillado. Estaba uno de mis dibujos. Uno privado. Un dibujo que hice una noche tarde. Hace años. De mi esposo dormido al piano. Nunca se lo mostré a nadie. La firma había sido recortada. Pero conocía cada línea. Cada trazo. Alejandro no solo alquiló mi casa. Alquiló mi vida. Teresa no hizo preguntas. Cuando me deslicé en el asiento del pasajero. Ese domingo por la tarde. Solo me entregó una sudadera. Gafas de sol. Y un termo medio tibio de té de manzanilla. No hablamos durante la mayor parte del trayecto. Pero cuando giró hacia mi calle. Sentí mi pecho apretarse. Como si se preparara para un impacto. Mi casa estaba bajo la luz de la tarde. Como un recuerdo. Al que no me habían invitado a recordar. El jardín se veía demasiado ordenado. El césped recortado con una precisión. Que nunca tuve la paciencia de lograr. Cortinas blancas frescas flotaban. Detrás de las ventanas de la sala. Me incliné hacia adelante. Para un poco, dije. Mi voz apenas salió. Teresa se detuvo a media cuadra. Bajé la ventana. Dentro de mi sala. Mi sala. 2 personas que nunca había visto. Estaban sentadas en mi sofá. Bebiendo vino como si fuera suyo. Una suave pista de jazz sonaba de fondo. La mujer se rió de algo. Estaba descalza. Los pies recogidos debajo de ella. Una bata de seda deslizándose por un hombro. El hombre le daba uvas en la mano. El sofá había cambiado. Mis cojines habían desaparecido. También los dibujos enmarcados. Que solían colgar sobre la chimenea. Y el piano. Desaparecido. El espacio donde solía estar. El gran piano de mi esposo. Su orgullo. Su alma. El último sonido que hizo antes de desaparecer. Había sido reemplazado. Por una higuera en maceta. Y una estantería elegante. Llena de libros falsos y velas perfumadas. Mi estudio se había convertido. En un rincón de lectura. Mi carbón, desaparecido. Mi caballete, desaparecido. No me di cuenta de que estaba llorando. Hasta que Teresa se inclinó. Y me entregó un pañuelo. Vendió mi vida, susurré. Por botella. A la mañana siguiente. Llamé a Alejandro. No me molesté en fingir que estaba tranquila. Me mentiste, dije. En el momento en que contestó.
Suspiró como si lo estuviera incomodando. Mamá, ¿ahora qué? Vi la casa, dije. Vi a la pareja. El vino. El anuncio. El dibujo que enmarcaste. Me dijiste que esto era temporal. Dijiste que traerías mis diarios. Silencio. Luego un encogimiento de hombros en su voz. Es solo hasta que el mercado repunte. Alquileres a corto plazo. No la estabas usando. Quitaste el piano de tu padre. Ya ni siquiera tocas. Ese no es el punto, espeté. Hizo una pausa. Luego su voz bajó. Más fría de lo que jamás la había escuchado. Estás mejor ahí dentro, mamá. Tienes gente cuidándote. Comidas. Medicinas. Todo. ¿Y si sigues presionando así? Dejó la frase en el aire. No me hagas solicitar la tutela médica. Me quedé en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque supe, por primera vez, que mi hijo ya no me veía como una persona. Solo un problema. Una barrera. Un activo para gestionar. La llamada terminó. Antes de que pudiera decidir si quería gritar o sollozar. En cambio, me senté en la ventana de mi pequeña habitación en Rosales. Las manos temblando. El corazón entumecido. Afuera, alguien estaba podando los setos. De la misma manera que Alejandro dijo que desordenaría mi vida. Solo ahora me di cuenta. No me había sacado para protegerme. Me había eliminado. Para hacer espacio. A la mañana siguiente, pedí un bolígrafo. Laura sonrió, asumiendo que estaba escribiendo un diario. Asentí, jugando el papel. En cambio, escribí un nombre. En la parte trasera de mi servilleta. Lucía Méndez. 15 minutos después, convencí a Teresa de hacer la llamada. No hizo preguntas. Solo marcó. Y me pasó el teléfono. Detrás de una pila de sábanas dobladas. Lucía, susurré. Soy Rosa. Hubo una pausa. Luego una risa baja al otro lado. Caramba. Me preguntaba cuándo me necesitarías de nuevo. Nos conocimos hace 30 años. En un caso de personas desaparecidas. Ella fue la única que me creyó. Cuando nadie más lo hizo. Y sabía. Si alguien podía encontrar la podredumbre bajo la alfombra. Era ella. Necesito que investigues a Alejandro, dije. Silenciosamente. Problemas familiares. No es mi familia ahora mismo. Es una amenaza. No preguntó nada más. Solo dijo. Dame 48 horas. 2 días después. Nos encontramos en el parque frente a Rosales. Ella llevaba gafas oscuras. Y una gorra de béisbol. Como si estuviera siguiendo a alguien. Incluso cuando no lo hacía. Me entregó un sobre doblado. Prepárate. Dentro había estados de cuenta bancarios. Archivos legales. Capturas de pantalla. Y una cosa que me revolvió el estómago. Mi nombre. En una solicitud de préstamo comercial de 480,000 euros. Como garante. Miré la firma. Parecía la mía. Casi. Pero yo nunca firmé eso. ¿Me usó? Pregunté. Lucía no se inmutó. No solo te usó. Te enterró bajo su desastre. Y lo llamó una red de seguridad. Esa startup de criptomonedas que lanzó. Se hundió. Se llevó a varios inversores ángeles con ella. Tiene embargos en su coche. Sus tarjetas de crédito están al límite. Y sus últimos 2 cheques rebotaron. Listó tu casa como garantía secundaria. Para un préstamo personal. Que aún no ha sido liquidado. Está desesperado. Mis manos estaban frías. Todo ese discurso dulce sobre tu recuperación. Dijo. Eso fue solo humo. Te necesitaba fuera de la casa. Para hacerla alquilable. Luego usó tu nombre. Para parecer estable. No lloré. No grité. No pregunté por qué. Solo me senté allí. Y observé a un par de cuervos. Pelear por una corteza de pan en la acera. Como si nada más en el mundo existiera. Cuando finalmente hablé. Mi voz estaba tranquila. Piensa que estoy atrapada aquí. Sin poder. Se equivoca, dijo Lucía. Sí, susurré. Lo está. Esa noche. No dormí. Saqué cada formulario de ingreso. Que había firmado en Rosales. Releí cada cláusula. Cada línea. Circulé la que decía. Que la residencia es voluntaria. Y puede ser terminada por el residente en cualquier momento. Luego hice una lista. 1. Transferir el poder notarial de vuelta a mí. 2. Visitar la oficina del registro del condado. 3.
Llamar a Elena. 4. Recuperar los diarios. 5. Preparar la casa. No fue la rabia lo que me movió. Fue la claridad. Alejandro no solo me traicionó. Me subestimó. Y ese sería su último error. Ni siquiera nos oyó llegar. Alejandro estaba en el patio trasero. Recostado en una silla de terraza. Que no estaba allí hace 6 meses. Sosteniendo un vaso de algo ámbar. Y de aspecto caro. Gafas de sol. Altavoz Bluetooth. Sin una preocupación en el mundo. Hasta que vio el uniforme. Bajé primero. Lucía me siguió. Chaqueta negra impecable. Cabello recogido hacia atrás. La notaria. Una joven con una carpeta gruesa. Estaba a su lado. Y detrás de nosotras. El oficial. Tranquilo. Profesional. Lo suficientemente presente. Para dejar claro que esto no era una sugerencia. Alejandro se levantó. ¿Mamá? Se rió. ¿Qué es esto? No respondí. Caminé directamente al porche. Y abrí la puerta principal. Con mi llave original. Todavía funcionaba. Eso solo me hizo sonreír. Dentro. El aire estaba cargado. Con el perfume de alguien más. La pareja de antes. Acababa de terminar el desayuno. Sus platos aún estaban en mi mesa. Me miraron. Confundidos. Me giré hacia el oficial. Por favor, escolte a estas personas fuera de la propiedad. Su contrato de alquiler fue ejecutado de manera fraudulenta. Alejandro estaba gritando. Antes de que el segundo plato llegara al fregadero. No puedes hacer esto. Ellos pagaron. Esto es ilegal. No, dije. Entregándole a la notaria un conjunto de documentos firmados. Lo que es ilegal es arrendar una propiedad que no posees, usando un poder notarial falsificado, y listar a tu madre como garante, en un préstamo que nunca firmó. Me giré hacia los inquilinos, suavizando mi voz. Lamento las molestias. No están en problemas. Solo han sido engañados. Se fueron rápido. Yo también lo habría hecho. Alejandro me siguió al vestíbulo. Respirando pesadamente. Estás confundida, mamá. No estás bien. Estabas en recuperación. Saqué la carpeta de mi bolso. Y la dejé caer sobre la mesa del pasillo. Registros médicos, dije. Competencia cognitiva completa. Ya presenté la solicitud. Para revocar cada documento. Que presentaste en mi nombre. Intentó alcanzar la carpeta. Lucía bloqueó su mano. Saqué mi teléfono. Presioné reproducir. Su voz resonó. Alta y clara. Ya no está del todo ahí. Honestamente. No creo que debería tomar decisiones por sí misma. Era de Rosales. Una de sus reuniones de ingreso. No sabía que estaba grabando. Alejandro palideció. Lo miré a los ojos. Deberías haber recordado. Solía dibujar criminales para ganarme la vida. Lo noto todo. Abrió la boca. La cerró de nuevo. Nunca fui tu plan de respaldo, dije. No tu banco. No tu carga. Y ciertamente no tu estrategia de salida. Se quedó allí, atónito, mientras cambiaban las cerraduras. Y el oficial le entregaba una copia de la orden judicial. Todos los derechos revocados. Sin acceso. Sin apelación. Al atardecer. Se había ido. La casa era mía de nuevo. Pero yo no era la misma mujer que la había dejado. Ya no. Comenzó con el panel que crujía en el estudio. No lo había notado antes. Ni cuando vivía aquí por última vez. Ni siquiera cuando empacé para Rosales. Pero algo se sentía mal. Los libros en el segundo estante. No estaban en el orden correcto. No como los dejé. Y entonces recordé. Una tarde lluviosa. Hace décadas. Mi esposo, Tomás, estaba de pie en esta misma habitación. Golpeando la pared y diciendo. Un día. Si las cosas se complican. Mira detrás del dibujo de la curva del río. Me reí. Pensando que era una broma. Siempre romantizaba el peligro. Pero ahora. No me estaba riendo. Me estiré. Y cuidadosamente quité el marco. Detrás. Nada. Solo yeso. Pero cuando presioné a lo largo del borde izquierdo. Algo hizo clic. Un panel se movió. Y detrás de él. Una caja fuerte ignífuga negra. Mi aliento se detuvo. La combinación vino a mí instintivamente. La fecha en que nos conocimos. Giré el dial. Tiré de la manija. Se abrió con un suave siseo. Como algo exhalando. Después de años de silencio.
Dentro. Un solo sobresellado. Amarillento por el tiempo. En el frente. Con su letra. En caso de que desaparezca. Me senté en el suelo. Las rodillas contra el pecho. Y lo abrí con dedos temblorosos. La primera página era una carta. Una confesión. Tomás no había desaparecido. Se había ido. A propósito. No por mí. No porque no me amara. Sino porque alguien lo estaba vigilando. Un hombre llamado Elías Vargas. Un financiero. Un arreglador. Un depredador con conexiones poderosas. Tomás había descubierto algo. En su trabajo de contratos. Algo que vinculaba a Elías. Con lavado de dinero. Inversiones en armas. Y cuentas offshore. Usadas para borrar a las personas. Que se interponían en su camino. Y Tomás. Con todo su idealismo. Intentó denunciarlo. Lo advirtieron una vez. Luego dos. La tercera vez. Desapareció. Por elección. Para protegerme. Adjuntos estaban los documentos. Registros financieros. Cuentas offshore. Que Tomás había movido a mi nombre. Pólizas de seguro nunca presentadas. Toda una identidad. Que había creado. Para asegurarse de que, si algo le pasaba, no me quedara con nada. Seguí hojeando. Entonces lo vi. Un nombre garabateado. Al final de una lista. Elías Vargas. Seguido de, cuidado con él. Siempre encuentra nuevas caras para usar. Me congelé. Porque ese nombre. Lo había visto. Enterrado en la verificación de antecedentes. Que Lucía me dio. En el perfil de inversores. De la startup de criptomonedas de Alejandro. El primer inversor de Alejandro. Y así. Los puntos se conectaron. Mi hijo. Ciego. Desesperado. Arrogante. Había, sin saberlo, hecho un trato. Con el mismo hombre. Que una vez llevó a mi esposo a las sombras. Un hombre que destruía. Todo lo que tocaba. Y ahora había tocado a Alejandro. Dejé la carta. Mi mente girando. El corazón extrañamente tranquilo. No solo estaba reclamando mi hogar. Estaba parada en las cenizas. De una guerra secreta. De la que ni siquiera sabía que formaba parte. Pero esta vez. No iba a correr. No hice un anuncio. No organicé una fiesta. Ni di un último paseo por las habitaciones. Solo vendí la casa. Silenciosamente. Sin anuncios. Sin jornadas de puertas abiertas. Solo una venta directa. A un fideicomiso de preservación. Que la convirtieran en una galería. Un refugio. Un recuerdo. No me importaba. Empaqué ligero. 3 maletas. Una caja de dibujos antiguos. Y la carta de Tomás. Me mudé bajo mi nombre de soltera. Rosa Salazar. A un pueblo junto al lago. Donde nadie hacía demasiadas preguntas. Y los vecinos sonreían. Sin esperar respuestas. ¿El dinero? Usé una parte para comprar. Una pequeña casa con un porche. Que da al agua. El resto. Lo dividí. Un cuarto fue a refugios para mujeres. Específicamente para aquellas. Que ayudan a mujeres mayores. Atrapadas en dinámicas familiares coercitivas. Otra parte financió un pequeño proyecto silencioso. Un blog llamado Líneas Grises. Sin nombre. Sin rostro. Solo historias. Sobre traición. Manipulación. Culpa. Sobre empezar de nuevo a los 60. 70. 80. Sobre reclamar un espacio. Que nadie pensó que tenías derecho a tener. Cada semana. Una nueva entrada. Cada mes. Un nuevo mensaje de una mujer. Que decía. Esa me sentí yo. Alejandro intentó contactarme una vez. Recibió una notificación legal en respuesta. Clara. Definitiva. Sin acceso. Sin derechos. Sin contacto. No sé si alguna vez descubrió. Quién era realmente Elías Vargas. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Pero eso ya no es mi asunto. Estoy cansada de ser la red. En la que la gente cae. Cuando arruina sus propias vidas. Ahora. Dibujo de nuevo. La mayoría de las tardes. Me encontrarás en el porche. Carbón en mano. Pies descalzos sobre las tablas de madera gastadas. Mientras el lago se mueve con el viento. A veces es suave y tranquilo. A veces ruge. Algo así como yo. Nunca pensé que empezaría de nuevo. A esta edad. Pero no me fui solo para escapar. Me fui para comenzar.